Con esta presentación vamos a revisar el tema de empaque para carne y productos cárnicos. Comenzaremos definiendo los términos de envase, empaque y embalaje. Un envase va a ser todo recipiente que va a ayudar a contener al alimento. Pudieran ser latas, cajas, envolturas de algún polímero o papel. Los empaques son elementos que van a proteger al producto o bien al envase y que además son promotores del mismo. Estos empaques nos van a ayudar a que el consumidor identifique lo que hay dentro de ese envase para que sepa lo que va a consumir. Un embalaje se refiere a los materiales, procedimientos o métodos que nos van a ayudar en toda la parte de manipulación, de almacenamiento o transporte de las mercancías para protegerlas y que lleguen íntegras hasta el consumidor. Dentro de las características de un buen envase, se quiere que ayude a conservar el producto. En el caso de la carne, que mantenga por un largo tiempo el color rojo brillante. También debe tener la posibilidad de contenerlo, de permitir que el consumidor identifique lo que está contenido en él, que se ajuste a las necesidades del consumidor, como por ejemplo los enlatados abre fácil, muy comunes en atunes, que tenga facilidad de manejo en planta y en distribución. Esto va directamente relacionado con el último punto, que es la resistencia mecánica, para darle una protección al producto. También debe cumplir con la legislación en cuanto a material de empaque y en cuanto a toda la información que debe contener para comunicar adecuadamente al consumidor. El precio también debe ser adecuado a la oferta, evitando desarrollos que sean muy innovadores, pero que por el precio no sean viables. Cuando hablamos de envasar carne fresca, requerimos que haya permeabilidad al oxígeno para mantener por más tiempo el estado de la oximioglobina, que presenta un color rojo brillante. Para productos cárnicos que son curados o que bien tienen grandes cantidades de lípidos, se desea evitar la oxidación para que no haya cambios de color, por lo cual estos empaques y envases deben evitar la entrada de oxígeno y de la luz ultravioleta. Dentro de los materiales de envasado y empaquetado más comunes, podemos mencionar los metales, el vidrio, el papel y el plástico. Los metales son ampliamente utilizados, especialmente para productos enlatados. Estos se tiene considerado que se reciclan en un 54.2%, porcentaje que aún sigue siendo bajo. En el caso del vidrio, presenta algunas desventajas como su alto peso, fragilidad y costo, por lo cual se le ha dejado únicamente para productos de alta calidad en donde el consumidor está dispuesto a pagar ese sobreprecio. El papel también se puede utilizar, teniendo las ventajas de ser reciclable y biodegradable, pero para poderlo aplicar en productos cárnicos debe tener algún tipo de recubrimiento que permita que no se humedezca. El plástico tiene muchas ventajas en cuanto a variedad, bajo costo, bajo peso y que también se le pueden aplicar antimicrobianos y antioxidantes. Algunas de las desventajas que presenta es la deformación al calor y toda la parte que concierne a la contaminación del medio ambiente. Estos son ejemplos del destino de plásticos que llegan al océano, los cuales se han ido almacenando por años, formando incluso algo que se le denomina la isla de plástico. Los animales marinos y las aves confunden a estos residuos de plástico con alimento. Al ingerirlo, quedan dentro de su sistema digestivo, no lo pueden evacuar y por lo tanto les lleva a la muerte.
De ahí han surgido algunas tendencias en cuanto a plásticos, y para ello vamos a revisar los conceptos de degradación y desintegración. Cuando hablamos de una degradación, se refiere a una desintegración que sucede por procesos químicos, físicos o biológicos. Una desintegración es la reducción del tamaño de estos plásticos en fragmentos que ya no podemos ver a simple vista. Pero esta desintegración no necesariamente implica la destrucción química de los componentes. Los plásticos oxo-biodegradables consisten en plásticos a los cuales se les ha adicionado un aditivo que permite que pierda sus propiedades físicas. Es decir, va a suceder un proceso de oxidación, luego una reducción del peso molecular y finalmente una biodegradación para producir agua, dióxido de carbono y biomasa. Se espera que este proceso transcurra en un lapso entre 3 a 5 años. Entonces, estos aditivos oxo-biodegradables colocados dentro de los plásticos, lo que hacen es cortar esas cadenas largas del polímero en unidades más pequeñas. Estos fragmentos se deberían degradar en agua, dióxido de carbono y biomasa una vez que son digeridos por los microorganismos. Algunos investigadores han encontrado que esta biodegradación no se lleva al 100%, quedándose únicamente como una desintegración, lo cual es más contaminante que si se quedara el plástico completo. Algunos productos que se han propuesto para evitar estas desventajas de los plásticos son fibras naturales. Dentro de ellas se encuentran las fibras de bambú. Esta es una planta cuyo tronco tiene el mayor crecimiento en el planeta. Llega a crecer hasta 1 metro por día y nos permite elaborar productos que son totalmente biodegradables y composteables. Además, son compatibles con microondas, con congelación y con refrigeración. Otra de sus ventajas es que están libres de aditivos químicos. También se utiliza el bagazo de la caña de azúcar o bien féculas de maíz. Estos productos se elaboran con una tecnología que está patentada y que además es totalmente sustentable, ya que en su proceso no incluyen compuestos químicos que tengan que ser desechados. Se trabaja básicamente haciendo una separación mecánica de las fibras. La vida de anaquel de estos productos es de 2 años en condiciones estables de temperatura y humedad, puesto que son fibras naturales. La resistencia física que presentan estos productos biodesechables frente al agua resisten 100 grados centígrados, frente al aceite 140 grados centígrados. En microondas está garantizado que no desprenden partículas tóxicas y tienen una resistencia a la humedad bajo refrigeración de hasta 6 días. Para el caso de los plásticos y uniceles, algunas de las desventajas que estos presentan es que tienen menor resistencia al aceite y que cuando los sometemos a calentamiento por microondas pueden sufrir deformación y desprendimiento de partículas tóxicas. Su mayor ventaja sería que tienen una resistencia máxima a la humedad y en costo son más bajos. Si hablamos de los procesos de degradación y biodegradación, sin duda los productos elaborados con fibras, como las que se mencionaron de bambú o de bagazo de caña, se pueden incorporar perfectamente al medio ambiente en diferentes tiempos si llegan a relleno sanitario, a mares, a ríos, a océanos, si se hacen composta o bien si se integran a, por ejemplo, alimentos para peces. El caso de los plásticos y uniceles no son biodegradables, pudieran tener únicamente una degradación,
pero permanecen como partículas ajenas al medio ambiente. Dentro de los sistemas de envasado y de empaque, podemos mencionar el enlatado. Esta es una técnica que también debe ser compatible con un tratamiento térmico, específicamente con una esterilización comercial. Esta esterilización comercial implica la destrucción de la mayoría de las células vegetativas y de las esporas. Otros materiales que se tienen también retortables, además de las latas, son los pouch, y como ejemplo de ello tenemos los atunes enlatados y en pouch retortable. También tenemos atmósferas protectoras, dentro de las que se incluyen vacío y atmósferas modificadas. El vacío es compatible con materiales como el polietileno, con películas termoencogibles, y las atmósferas modificadas implican no solo eliminar oxígeno, sino sustituirlo con compuestos como dióxido de carbono y nitrógeno. Ambas técnicas de envasado requieren que el alimento sea refrigerado. Estos que hemos mencionado se les denomina empaques pasivos, por lo cual quiere decir que también tenemos empaques activos. Estos empaques activos tienen un sistema en el cual ocurren fenómenos físico-químicos que permiten que la función protectora del empaque alcance un periodo más largo de vida de anaquel si los comparamos con los empaques pasivos. Algunas de las aplicaciones que tienen son la disminución de la concentración de oxígeno, de la humedad, o que ataquen directamente a los microorganismos, o bien que produzcan gases como el dióxido de carbono. Dentro de estos sistemas se pueden incluir películas, bandejas, botellas, tapas, bolsas. Un ejemplo son los absorbedores de oxígeno. Estos reducen el oxígeno en cuestión de horas cuando el alimento ya ha sido empacado. Por lo general es una tecnología que va a ser compatible con las atmósferas modificadas. Lo que hace es prevenir el crecimiento de microorganismos aerobios, puesto que está reduciendo el oxígeno disponible. También, al no permitir la oxidación de lípidos, ayuda a mantener las características sensoriales y nutrimentales del alimento. Esto también evita el uso de otros conservadores o aditivos como los antioxidantes. En la imagen podemos ver un ejemplo de un absorbedor de oxígeno pegado en un envase para jamón. Lo que contiene ese pequeño sobre son sales ferrosas. Estas sales ferrosas se combinan con el oxígeno, absorbiendo el oxígeno del empaque y evitando que los hongos y levaduras se puedan desarrollar. Otro ejemplo de empaques activos son las almohadillas absorbedoras del desjugue de la carne. Es muy común ver en los productos cárnicos que tienen estas almohadillas en donde se va impregnando todo el líquido que desjuga la carne. Lo que contienen los empaques activos es que además esa almohadilla viene impregnada de agentes antimicrobianos que se van a activar con la misma humedad desprendida por la carne y van a ayudar a alargar su vida de anaquel. También se tienen empaques inteligentes. Estos van más allá de solo almacenar y proteger al alimento, sino que se encargan de suministrar información sobre el producto. Su principal función es la de garantizar la calidad y seguridad del alimento, pero a través de todos los mecanismos que tienen, ayudan a evitar la falsificación, el posicionamiento en el mercado y la innovación en su uso. Un empaque inteligente me ayuda a evaluar si la calidad del alimento es adecuada para su consumo. Por ejemplo, muchas veces podemos ver un producto cárnico, tiene la fecha de caducidad, pero a lo mejor algún signo como el color o el aroma nos pudieran decir que no está del todo
adecuado para consumirlo. Estos empaques inteligentes lo que nos permiten es, a través de cambios de color, identificar si la temperatura de almacenamiento fue correcta, si el tiempo es el adecuado para consumo o si se han generado gases que me pudieran indicar un deterioro. Es común ver carritos como este en los supermercados, en donde hay personal designado para recoger todos los alimentos o productos que están fuera de su lugar. Después de un cierto tiempo los regresan, por ejemplo en este caso las colas de langosta, a los refrigeradores, pero ya estuvieron algún tiempo fuera de esta cadena de frío y desconocemos cuánto tiempo ha transcurrido de esa forma. Los empaques inteligentes nos van a indicar tiempo-temperatura. Son un complemento de la fecha de caducidad y nos pueden decir a través de estos cambios de color si el alimento aún es adecuado o no. Un ejemplo de estos empaques inteligentes son los productos de 3M. Son indicadores de tiempo-temperatura crítica, es decir, si sobrepasan cierta temperatura, las ventanillas que se muestran en las imágenes se van a colorear, indicando que hubo un abuso en el manejo. Estas tiras tienen una capa que se va a adherir al empaque. Después en morado vemos una almohadilla con un producto químico. En azul la tira activadora. En blanco la banda porosa y finalmente las ventanas indicadoras. Si hay abuso de temperatura, se va a derramar el producto químico, activando la tira azul y finalmente a través de la banda porosa podemos observar el cambio de color en las ventanillas. Esto ya nos indicaría no necesariamente que el producto no sirve, pero sí que hay que verificar la calidad, puesto que hubo una variación en la temperatura mayor a la cual es la óptima. Este es otro ejemplo de reciente desarrollo de empaques inteligentes. La tarea que tendrán que hacer al respecto es investigar qué es lo que hace este empaque en el huevo, para qué se utiliza, las ventajas y desventajas que pudiera tener. En esta imagen podemos ver todos los materiales que constituyen a este empaque inteligente para que sea más fácil comprender el proceso que se lleva a cabo. El trabajo lo deberán entregar escrito. Se sabe que el mercado global de empaques está distribuido con un crecimiento anual del 13% para empaques pasivos, un 11% para empaques activos, y los empaques inteligentes han tenido mucho auge al tener un crecimiento anual del 30%. Como conclusiones podemos decir que el consumidor y el productor es cada vez más exigente en cuanto a las características de los empaques, que hay envases y empaques biodegradables, pero es necesario que los consumidores adquieran una cultura en cuanto a materiales sustentables, porque por lo general son de mayor costo que los de plástico. Los empaques activos ayudan, además de contener al alimento, a alargar la vida de anaquel. Los empaques inteligentes ayudan a mejorar el posicionamiento de las marcas, la comunicación con el consumidor o a contrarrestar falsificaciones. Y en cuanto a envases y empaques biodegradables, activos e inteligentes, todos ellos presentan un potencial campo de investigación. Gracias por su atención.